Bueno, lo decíamos recién, algunas cifras a tener en cuenta. Se viene la campaña nacional de detección abierta, gratuita y voluntaria también del asma. ¿Sí? Va a ser del 20 al 24 de mayo. 2 de cada 10 personas en nuestro país padecen justamente de asma. Y para eso la tenemos conectada a la doctora Anaí Yáñez, especialista en alergia e inmunología clínica. Vamos a conversar sobre esto con ella. Doctora, bienvenida, buen día, ¿cómo anda? Hola, buenos días, gracias. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Un placer, doctora. Gracias por sumarse al interactivo. Exactamente, oportunidad de espacio y creemos que es algo atemporal, ¿no? Y que haya justamente una semana de detección de algo tan importante y que sea abierto, gratuito también, creo que hay que recalcarlo. Es algo que padecen 2 de cada 10 argentinos y que no solamente es crónico, sino que afecta el asma, digo, doctora, ¿no? A personas de todas las edades. Sí, el mes de mayo es el mes de la concientización del asma. Es más, el Día Mundial del Asma fue la semana pasada y es muy importante para nosotros que trabajamos en esto y para la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, que fue recientemente creada por un grupo de pacientes hace 2 años, llevar a cabo esta segunda campaña que, como bien dijiste, es voluntaria y gratuita y nacional, es en todo el país, debido a que es una enfermedad crónica de los bronquios con una alta prevalencia, no solo a nivel mundial, sino también en Argentina, donde el diagnóstico que nosotros consideramos de que está, se hace un subdiagnóstico, es decir, que hay muchas pacientes que no llegan a tener un asma moderado o grave, pero sí tienen un asma leve y no tienen diagnóstico. Es por eso que esta campaña tiene por objeto, por así decirlo, a tratar de buscar y promover la atención destinada a las personas que sospechan de la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles? Sensación de falta de aire, disnea, tos, chillido de pecho, ¿sí? O a veces hay pacientes que presentan lo que nosotros llamamos comorbilidades, es decir, otras enfermedades alérgicas, ya que más del 70% de las asmas son de origen alérgico, como la rinitis o la rinosinusitis o la dermatitis atópica, que hacen que los pacientes quizá no tengan síntomas de asma diarios, pero sí tienen episodios de asma durante el año y no se los detecta y no se le hace un diagnóstico adecuado con una prevención adecuada. Ese, en realidad, es el objetivo, que es promover el diagnóstico y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Doctora, le quería consultar particularmente sobre el uso de los PAF. Yo he advertido que hay mucha gente que los utiliza casi de manera intuitiva, se podría decir. Obviamente que alguna razón tiene que haber para que una persona decida estarse automedicando, pero usted, ¿cuál es el consejo que podría brindar antes de la automedicación con estos PAF, que obviamente son broncodilatadores, que en algún momento no son del todo buenos, ¿no? Bueno, justamente la campaña, debido también al sobreuso de medicación de rescate, como se llaman los PAF, quizá alguna vez tuvieron síntomas o fueron a una guardia o tuvieron síntomas y el vecino lo usa, o tuvieron síntomas y fueron a un profesional y le indicó esto, lo siguieron comprando, pero no tienen diagnóstico, ¿sí? Claro. Y lo usan en forma, como bien dijiste, cuando piensan que lo necesitan, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante tener el diagnóstico, porque no es lo mismo tener síntomas una vez a la semana que tener síntomas 3 veces por semana, ¿sí? Esos pacientes tienen que ser diagnosticados y hay otro tipo de tratamiento. El tratamiento del asma no es con rescate solamente. Ok. Usted se refiere, por ejemplo, si usted vive en Mendoza, un día con muy baja humedad, los humidificadores, por ejemplo, el vapor que antes nos hacían nuestras madres, ¿no? Con una toalla
y tapados y aspirando el vapor? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, no es lo No. mismo. Eso, es decir, los broncodilatadores es una medicación y Sí, tiene sí. también efectos colaterales. El sobreuso de la medicación de los broncodilatadores tiene un efecto colateral, ¿sí? Puede producir taquicardia, temblores. ¿Por qué? Porque el broncodilatador lo que hace, para hacer su efecto, se pega a los receptores del bronquio, pero también se pega a otros receptores como es el corazón, y pueden producir taquicardia y algunos otros efectos adversos. Digo, y cuando los chicos tienen la tos de perro, como se dice usualmente, quizás no es asma particularmente, pero ¿cuál es el consejo que usted le puede dar a un padre que se asusta y cómo tiene que actuar rápidamente? Bueno, si un niño tiene síntomas de tos, y esa tos, que es la tos de perro, como dicen los papás, o a veces no, tiene como un gato que le da vueltas en el pecho. Eso, hay que hacer el diagnóstico, y justamente la campaña está destinada a eso. Si no tiene asma, si no tiene diagnóstico de asma, que el diagnóstico lo debe hacer un profesional dedicado al tratamiento del asma, bueno, está todo bien. No tiene ese diagnóstico, la tos podrá ser de otra causa o puede ser una tos que esté presente en un periodo de tiempo, qué sé yo, por ejemplo, la gripe, por ahí produce tos y no necesariamente el paciente tiene asma. Por eso es muy importante recalcar en que tenemos que trabajar todos, los profesionales, los pacientes y los familiares, en llegar al diagnóstico. Doctora, por lo menos para cerrar también de mi parte, una pregunta boba, pero que creo que puede aclarar algunas cuestiones que se saben, que se tienen del asma, o que se creen más bien del asma. ¿El asma lo tiene la persona desde que nace o puede adquirirlo en algún momento de la vida? No, la presencia de los síntomas compatibles con asma, en un primer momento, cuando empezamos a trabajar, cuando yo me recibí, se parecía que era solo de los niños, como otras enfermedades alérgicas. Después se vio que el asma se puede expresar clínicamente en cualquier etapa de la vida. Es más, hay adultos mayores por encima de 60 o 65 años que comienzan a esa edad con síntomas. Entonces, los síntomas compatibles con asma, como bien digo, pueden aparecer en cualquier época de la vida. Charlie, ¿alguna pregunta más para la doctora? No, simplemente me interesó mucho esto de que hay que tener mucho cuidado y no estar todo el tiempo un PAF por un pequeño temor de que se me está por cerrar el pecho. ¿Y cómo sabe que se te está por cerrar el pecho? Así es. Bueno, yo lo que quería decir que aquel individuo que quiera participar de la campaña de asma puede entrar a la web pedirturno.com.ar y solicitar un turno, así esté en Salta, en Santa Fe, en el Gran Buenos Aires o en Capital Federal. Hay médicos de todo el país que los pueden atender y las consultas pueden ser presenciales o virtuales. Buenísimo. Esta es la segunda vez que hacemos la campaña desde la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, que yo soy la asesora científica, en realidad yo no soy paciente, pero que trabajamos para llegar a la sociedad y a la comunidad en general para que pueda tener un diagnóstico y después ir a su médico y contarle, y decirle, bueno, nada, participé de esto, quiero hacerme realmente todos los estudios y empezar a tratarme mi asma. Doctora Yáñez, ha sido clarísima. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su presencia aquí en el Interactivo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego, que le vaya muy bien, que tenga buenos días. Ahí estaba entonces la palabra de una especialista justamente en alergia e inmunología clínica, la doctora Anaí Yáñez,
hablando acerca de esta segunda campaña nacional de detección abierta, gratuita y voluntaria del asma que se va a llevar a cabo en la República Argentina del 20 al 24 de mayo, en unos días nada más. Y de paso, lo que conversábamos también con ella tiene que ver con entender al asma, ¿no? Esta enfermedad que afecta a 2 de cada 10 argentinos. Todas las pautas, entonces, a tener en cuenta y a conocer al respecto, la dejamos en la entrevista que queda en nuestra cuenta de YouTube con la doctora, para que veas la entrevista las veces que quieras o también la compartas. Hacemos una pequeña pausa aquí, 13:33 minutos. Me marca el reloj y seguimos con más información que te...